Primero hacer la formulación de las tabletas o de las cápsulas, pues en general, primero se tienen que tener en cuenta algunos factores, pues. En primero, ¿qué se quiere fabricar? Cuando son comprimidos, estamos hablando de de un material en polvo que ha sido tratado de diferentes maneras, ya sea pues granulándolo, ya sea trabajando en el polvo mismo, por medio pues de granulación húmeda, granulación seca, compactación directa y demás procesos que también se usan en esto, pues para poder trabajar materiales en polvo. En cambio, si vamos a trabajar con cápsulas, estamos hablando principalmente de materiales pulverulentos, claro, que no han sido granulados en la mayoría de casos, y en pocos casos sí, en pocos casos líquidos incluso, pero estamos hablando principalmente que vamos a usar un cuerpo, un esqueleto que va a ser la cápsula, que está hecho de gelatina, pues. Entonces, esta cápsula que va a tener, va a tener un determinado volumen. Ese determinado volumen es el que va a determinar algunos cuantos factores en la fabricación de la cápsula. Entonces, esto, porque normalmente uno de los diluyentes va a ir como cantidad suficiente para el llenado total de la cápsula. Si quedaran espacios, habrían problemas de fabricación al final. Entonces, lo adecuado es que siempre hay un excipiente que diga cantidad suficiente para y que este pues sea reemplazado cuando sea la sobredosis del medicamento para la posterior encapsulación y ya, empaquetamiento y demás. ¿Ok? En todos estos, pues se van a ver lo mismo. Tanto la sobredosis, valores de humedad, valores de pureza, valores de potencia en caso de antibióticos. Y pues generalmente es eso. Entonces hay que tener primero en cuenta qué se quiere hacer, qué proceso siguió en caso sea un comprimido y de qué tamaño es la cápsula total en caso sea una cápsula. Ya. El ejercicio dice para fabricar 200.000 cápsulas de clindamicina de 300 miligramos con una sobredosis de 5%, una potencia del 95% o, bueno, su equivalente, pues 950 microgramos por mililitro o 0,95 como factor, vamos a tener pues que mediante esta fórmula pues calcular cuánto peso de cuánto peso finalmente de lactosa monohidrato vamos a tener que usar para la cápsula número 2. También teniendo en cuenta pues los pesos tanto del agua como del ácido clorhídrico, las densidades y pesos moleculares y bueno, la fórmula de la densidad para pues hacer un poco más fácil el trabajo, ¿ok? Entonces, si yo tengo la clindamicina 300 miligramos, ¿qué tengo que hacer primero? Calcular la sobredosis. Para calcular la sobredosis, yo lo único que tengo que hacer es sumarle pues su 5%, ¿ok? Entonces tendría que los 300 miligramos de clindamicina base, aumentándole la sobredosis, va a ser el 5% de 15 miligramos. Finalmente te da 315 miligramos. Ahora, esto es nada más contando la sobredosis. Ya aquí le pondremos sobredosis contada. Entonces, ahora, tenemos que contar también la potencia. Para calcular la potencia, en este caso, vamos a dividirlo entre 0,95. ¿Por qué lo dividimos y no lo multiplicamos? Lo dividimos principalmente porque al ser un valor menor a 1, el valor va a quedar más alto. ¿Ok? En- ¿Por qué tiene que ser más alto esto? Porque si la potencia es menor al 100%, indica que hay un peso muerto que vamos a tener. Este peso muerto nada más va a estar llenando espacio y llenando peso, que no nos va a servir para nada. Entonces, si queremos que la dosis se mantenga, tenemos que aumentar de, el peso, pues, del material que estamos usando. En este caso, pues, dividiendo. ¿Ok? Al hacer este cálculo nos sale un valor de 331,579. 331,579 miligramos. Ahora, aquí vamos a hacer uso de este cuarto, ¿ok? ¿Qué indica el cuarto? Material puro, material impuro, material base y material compuesto, ¿ok? Se usa tanto para estos dos. El material impuro va a pesar más que el material puro y el material compuesto va a pesar más que el material base, siempre, ¿ok?
Entonces, al nosotros hacer el cuadrito, pues, en este caso únicamente de base y compuesto, vamos a tener pues aquí base, aquí compuesto, ¿ok? Vamos a tener que la clindamicina base tiene un peso de 424,97. ¿Cómo se calculó esto? Únicamente a la clindamicina monohidrato clorhidrato se le quitó el peso del agua y el peso del clorhidrato. Al restarle estos queda pues 424,97. 424,97. Mientras el compuesto se mantiene como 479,47. 479,47. ¿Ok? Nosotros tenemos el peso ahorita en base del 331,579 miligramos, ¿verdad? ¿Ya? Lo que hacemos es una regla de tres simple. Esto por esto entre esto, dándonos así un valor de 374,102. 374,102. Este es el valor que vamos a usar finalmente de clindamicina monohidrato clorhidrato en la formulación, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya estamos contando la sobredosis, estamos contando la potencia, estamos contando ahora el clorhidrato monohidrato, ¿ok? Entonces pasamos este valor a la tabla, 374,102. 174,102 miligramos. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿qué más necesitamos aquí? A ver. El valor de succinilglicorato de almidón se va a mantener 10 miligramos, porque es independientemente de todo lo que ocurre en la formulación. El peso del magnesio citrato también se va a mantener. El único peso que va a variar aquí es el de la lactosa monohidrato. ¿Por qué? Porque este valor es la cantidad suficiente tal. ¿Qué significa eso? Que es relleno para completar el volumen total o el peso total que falte, pues para la cápsula, en este caso número 2. La cápsula número 2 tiene un volumen de 0,37 mililitros. Esto nos indica que pues todo esto sumado va a ocupar un volumen determinado. El volumen sobrante va a ser lactosa monohidrato. ¿Ok? Entonces, nosotros al hacer los cálculos pues, de volumen, ¿qué necesitamos? La densidad. La densidad de la clindamicina, clorhidrato, monohidrato, es de 1,41 gramos por mililitro. Usando la fórmula pues, de densidad es igual a masa sobre volumen, entonces tendríamos que 1,41 gramos, 1,41 gramos por mililitro es igual a 374,102 miligramos entre X. Pero ¿qué podemos hacer aquí? Porque miren, si se dan cuenta, aquí tenemos gramos, aquí tenemos miligramos. ¿Qué podemos hacer? Multiplicar esto por 1000. 1410 miligramos sobre mililitro es igual a 374,102 miligramos. ¿Ok? Entre X. ¿Ok? Entonces, al tener esta relación, ahora sí ya podemos calcular en mililitros únicamente. Entonces, haciendo el cálculo, sale 0,265 mililitros. 0,265 mililitros. Este peso lo vamos a ir guardando aquí por ahora, ¿ok? Este volumen, digo, lo vamos a ir guardando aquí por ahora. Entonces, ahora sí. A ver, un momento. Sí está, listo. Entonces, ahora sí. Siguiendo con el succinilglicorato de almidón, pues vamos a hacer lo mismo. Teniendo la densidad de 0,810 gramos por mililitro, lo convertimos únicamente a miligramos, que sería 810 miligramos por mililitro, dándonos un volumen de 0,012 más 0,012.
más ahora el magnesio estearato, que tiene una densidad de 0,159 gramos por mililitro, nos daría un valor de 0,0331 mililitros. 0,031 mililitros. Entonces, todo esto sumado lo tenemos que restar al valor del 0,37, que es el volumen total de la cápsula. ¿Ok? Entonces, al restarlo, vamos a obtener un volumen de 0,062. 0,062 mililitros. Es el volumen que vamos a tener que ocupar de lactosa monohidrato. Al ocupar este volumen, pues, vamos a poder calcular la masa que vamos a necesitar de lactosa monohidrato. Entonces, aplicamos la misma fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen. Densidad de lactosa monohidrato, 0,660 gramos por mililitro. Volviendo a los miligramos, sería 0, a ver, sería por 660 miligramos por mililitro. 660, sí, miligramos por mililitro. Haciendo pues el cálculo nos sale un valor de 40,92 miligramos. 40,92 miligramos. ¿Ok? Bueno, este peso va a ir acá. 40,92 miligramos. Listo. Entonces, ya tenemos la fórmula para la clindamicina de 300 miligramos, pero para una tableta nada más. Nosotros necesitamos, para una cápsula, digo, nosotros necesitamos para 200.000 cápsulas. Para calcular esto únicamente es multiplicar por 200.000. Ahora, hay que tener en consideración también que nuestro peso final va a ser en kilogramos, no en miligramos ni en gramos. ¿Ok? Entonces, si tenemos eso en consideración, podríamos decir esto. De los 374,102 miligramos por las 200.000 tabletas, si le quitamos estos tres ceros, eso se vuelve gramos. Si le quitamos estos dos ceros y corremos un cero más hacia la izquierda, eso se vuelve kilogramos. Entonces, finalmente, ¿en qué quedamos? En que el peso que yo tengo ahí en miligramos por 0,2 me va a dar el peso en kilos. ¿Ok? En este caso, dándome 74,82 kilos. 74,82 kilos. 74,82 kilogramos de esto. Entonces lo vamos a ir colocando acá. 74,820 kilogramos. ¿Ok? Luego, del succinil y colato de almidón, hacemos lo mismo, nada más. Que vendría a ser 10 por 0,2, que te da 2 kilogramos. 2 kilogramos. 5 por 0,2 nos da 1 kilogramo. Luego, la lactosa monohidrato, que son 40,92 miligramos, haciendo lo mismo, el mismo valor, el mismo factor, digo, sería 8,181, 184, 8,184 kilogramos. 8,184 kilogramos de lactosa monohidrato que vamos a tener que usar para la fabricación pues, final de las 200.000 cápsulas de lactosa de clindamicina de 300 miligramos con la fórmula. Pues, ¿ok? Bueno, eso sería todo. Ya.